Cuando repasamos los enfrentamientos más salvajes entre sicarios y representantes de la ley, hay algunos elementos que suelen repetirse. Armas de fuego de gran calibre, granadas, automóviles robados y muerte. Sin embargo, de vez en cuando ocurren hechos con características increíbles, incluso para el ecosistema criminal mexicano. ¿Cuántas balaceras recuerdas en la que hayan tomado parte una enorme fortaleza narco de piedra, decenas de militares y niños de una guardería infantil? Todos esos elementos colisionaron en enero de 2008 en Tijuana, cuando la policía golpeó a las puertas de una de las tantas guaridas del temido Cártel de los Arellano Félix. El resultado fue un enfrentamiento de más de 4 horas que dejó algunas de las imágenes más impactantes en la historia de la guerra contra el narcotráfico. En este nuevo video de Militarmente queremos viajar en el tiempo hasta aquella violenta jornada para conocer todos los detalles de esta balacera. Ponte el chaleco antibalas y acompáñanos. Para hablar de esta espectacular balacera es importante conocer a los contrincantes que participaron de la misma. De un lado, la policía de Tijuana en conjunto con el Ejército de México. Del otro, uno de los cárteles más poderosos que pisaron el suelo azteca. El Cártel de los Arellano Félix es una organización criminal surgida a finales de los años 80, dedicada especialmente al tráfico de drogas y el lavado de dinero. En muchos sentidos nació como una escisión del Gran Cártel de Guadalajara, desde el cual se desprendió el Chapo Guzmán con sus hombres en Sinaloa y los hermanos Arellano Félix con base en Tijuana. Esa ciudad es de una importancia estratégica enorme, ya que está en proximidad a Estados Unidos y permite el trasiego de estupefacientes a puntos calientes de consumo como el sur de California. Es por ello que los Arellano Félix pudieron concretar lujosos negocios con los narcos colombianos que querían transportar su mercancía, aunque al mismo tiempo ese lugar de privilegio los hizo susceptibles a recibir ataques constantes de otros grupos. Cuando tienes el lugar que todos desean, más vale que estés listo para defenderlo. Fue justamente en Tijuana y en todo el norte de México donde llevaron a cabo la mayor parte de sus actividades ilícitas, por lo que el grupo también fue conocido como el Cártel de Tijuana, siendo la principal competencia de otros grandes frentes narco como el de Sinaloa, el de Juárez y el del Golfo. Todos estos liderados por históricas figuras del crimen mexicano como el Chapo Guzmán y Juan García Ábrego. Pese a ese duro contexto de rivalidades, el negocio de los Arellano Félix floreció de inmediato. Pero ¿qué tan peligroso era realmente el ejército conformado por los Arellano Félix? Para muchos expertos de la historia criminológica mexicana, fue uno de los cárteles más violentos y poderosos durante los años 80, 90 y hasta bien entrados los 2010. En los últimos años su influencia se vio seriamente debilitada a raíz de la captura y muerte de sus principales líderes, lo que dejó a la bestia sin cabeza y con graves problemas para reestructurarse. Para que tengas una idea de qué tanto se redujeron sus operaciones, para 2018 el Cártel de Tijuana se limitaba solo a pelear plazas medianas en Baja California. El Cártel de Sinaloa controlaba el resto de las grandes actividades de trasiego internacional que alguna vez fuesen propiedad de los Arellano Félix. Durante sus épocas doradas, el Cártel de Tijuana dominó la región con puño de hierro, disponiendo de numerosos sicarios bien armados que patrullaban las plazas constantemente. Para centralizar todo ese poder, los hermanos Arellano Félix decidieron establecer una suerte de fuerte, una fortaleza de piedra y metal, desde la cual controlaría no solo a la ciudad que les dio hogar, sino a todo el norte de México. Lo que estás viendo no es un castillo medieval ni una lujosa casa de un empresario multimillonario con gustos excéntricos. Se trata de la fortaleza con la que soñaron los capos del Cártel de Tijuana. Una vivienda que fue conocida como la Casa de la Cúpula o la Casa de Piedra y que pasó tristemente al recuerdo de la vecindad. Fue en esta impresionante estructura de ladrillos, metal y vidrios blindados que el jueves 17 de enero de 2008 se enfrentaron militares, policías y sicarios en una de las balaceras más brutales de la historia reciente de México.
En aquella jornada la violencia comenzó poco antes del mediodía, cuando se reportó una persecución policíaca a los tripulantes de un vehículo que se daba a la fuga con rumbo a la delegación tijuanense de La Mesa. Los ocupantes habían evadido un control de rutina y debido a los recientes hechos de violencia vividos en Tijuana, se decidió darles captura. Tras del automóvil sospechoso iban elementos de la Policía Federal Preventiva que se encontraba realizando labores de patrullaje junto a la Policía Municipal de Tijuana. Mediante maniobras de disuasión, el vehículo en fuga logró circular por avenidas considerablemente transitadas hasta llegar a la fortaleza del cártel de los Arellano Félix, la infame Cúpula, un inmueble reforzado ubicado sobre la calle Agua Pietra, en el fraccionamiento Cortes de la delegación La Mesa. Desde afuera la residencia parecía una auténtica fortaleza militar de hace cientos de años, con una llamativa cúpula circular que permitía una visión de casi 360 grados al frente del inmueble. Fue en ese lugar que los criminales se atrincheraron abriendo fuego contra los policías y militares que acudieron al lugar para apaciguar la situación, dando inicio a una balacera de más de 4 horas que dejó escenas dramáticas como esta. Una unidad tipo pick-up de la Policía Federal Preventiva quedó justo frente al inmueble. Los tripulantes del vehículo policial apenas alcanzaron a descender para ponerse al resguardo de la lluvia de balas que llegaba desde la fachada rústica de la fortaleza narco. Como te comentamos previamente, los sicarios de los Arellano Félix contaban con un amplio arsenal que incluía armas cortas, fusiles e incluso ametralladoras. Gran parte de ese material destructivo provenía del tráfico de armas, una de las actividades ilícitas más redituables que se pueden hacer en la frontera con Estados Unidos. En tierras del tío Sam, las leyes laxas y el fácil acceso permite que compradores asociados a los cárteles obtengan todo tipo de plataformas que luego envían tras la frontera de múltiples maneras. Fue así como armas de gran calibre terminaron en manos de los soldados atrincherados en la Cúpula de Tijuana. Cabe suponer que ante semejante situación la primera actitud de los policías debería ser contactarse con sus superiores y solicitar refuerzos de inmediato. Pero en aquella jornada de 2008 fue especialmente compleja, ya que los criminales lograron interceptar varias de las frecuencias de radio de la policía municipal, entorpeciendo así la organización de una resistencia efectiva. Por momentos la táctica de los delincuentes fue obstruir la frecuencia reproduciendo de forma constante narcocorridos desde un radioemisor que se encontraba dentro de la cúpula. Los narcocorridos son canciones que narran y celebran las aventuras de los criminales mexicanos. Esas coplas sonaban dentro de los automóviles policiales de Tijuana, mientras en la calle Agua Pietra volaban los casquillos y se escuchaban los gritos de los vecinos atemorizados. La música era intercalada con amenazas que indicaban que a la casa de la cúpula ya se dirigía un convoy de unidades con sicarios dispuestos a rescatar a sus compañeros, quienes hacían frente disparando en todas direcciones con la confianza de que las balas de los policías no penetraban la fortaleza. Por su parte, los policías tuvieron que optar por una vía alternativa de comunicación, utilizando sus radios Nextel para poder organizar de forma primitiva un operativo de respuesta ante semejante capacidad ofensiva de los sicarios del cártel de Tijuana. Lo realmente increíble es que en esta escena de acción aún faltaba un condimento de peligro más, uno que parece salido de las mejores películas de Hollywood. A pocos metros de la infame cúpula narco funcionaba una guardería y escuela que alojaba a decenas de niños de diversas edades. Al desconocer la cantidad de sicarios en el interior de la vivienda y el alcance que tendrían las retaliaciones del convoy de narcos que se prometía mediante las ondas radiales, los agentes de policía tuvieron que evacuar a todos los infantes. Los hombres avanzaban pegados a las paredes para tener mejor resguardo de las balas que continuaron impactando a vehículos y viviendas cercanas a la fortaleza narco. En los videos del operativo, la fila de niños siendo evacuados parece interminable. Sus uniformes rojos los transformaban en un objetivo fácil y tentador para los sicarios apostados en la casa fortificada al otro lado de la calle. En las imágenes más impactantes de aquella jornada, se vieron a madres tratando de consolar a sus hijas
mientras de fondo aún podían escucharse los poderosos estruendos del enfrentamiento. No pasa nada. No pasa. La evacuación de la guardería fue uno de los momentos más tensos de toda la operación. Estaba en juego la vida de muchos infantes que, sin saberlo, quedaron en medio de un duelo propio de un territorio en guerra. Afortunadamente no se registraron heridas en los niños, pero la imagen de ver a policías armados refugiándose de disparos con niños en brazos quedó grabada en la memoria de todos los mexicanos que siguieron la noticia en 2008. Así describe su experiencia esta niña que acababa de ser evacuada de la zona de violencia. ¿Qué fue lo que escuchaste tú? Balazos. ¿Muchos balazos? Sí. Que hagan algo los soldados, los policías, porque por las vidas inocentes que son los niños. Una vez transcurrida la primera hora del enfrentamiento, arribaron a la vivienda varias unidades de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal preventivas, sumando agentes procedentes de otros municipios para hacer frente a los delincuentes, quienes continuaban amenazando por las radios y abriendo fuego de forma indiscriminada. En una de las tantas amenazas, se instó a los jefes policiales a abrir camino para que los sicarios pudiesen huir. De lo contrario, las familias de todos serían blancos de la venganza del cártel de Tijuana. Mientras tanto, soldados del ejército mexicano, equipados con granadas y fusiles de alto poder, buscaban la vía más directa para ingresar a la zona del enfrentamiento. El problema es que también debían contener a los vecinos que buscaban tener noticias sobre sus familiares y sus propiedades. Si quieres, tenemos como... No lo toques, no lo toques. No, por eso. Que se retire el área, que se retire el área. Dale. Los civiles tenían preguntas lógicas dada la increíble situación. ¿Habían sido dañados sus vehículos? ¿Las balas de los sicarios alcanzaron a un ser querido? Este tipo de incertidumbres es la que genera vivir a diario con la violencia de los cárteles. Los tiros siguieron sonando en Tijuana por más de 4 horas, pero la intervención de operadores del ejército fue crucial para poner punto final a la violencia. El equipo militar ingresó a la cúpula lanzando bombas lacrimógenas, sometiendo rápidamente a los sicarios. Los detenidos fueron identificados como Ramón Gómez Osuna, el Munra, de 39 años de edad, y Carlos Alberto Espinosa Vega, de 41 años, señalados como integrantes del cártel Arellano Félix, a quienes se les habría encontrado en poder de armas largas y cartuchos suficientes para sostener varias horas de enfrentamiento con las corporaciones policíacas. Entre el arsenal incautado se encontraban 3 chalecos antibala, 8 armas AK-47, 3 fusiles tipo AR-15 de origen estadounidense y más de 30 cargadores completos. Sin embargo, ese no fue el final del horror. Aún faltaba dar con una imagen grotesca que esperaba en el interior de la fortaleza narco. Una vez detenidos los sicarios, los soldados y policías avanzaron a través del inmueble tratando de escapar al potente olor a pólvora. El piso estaba repleto de casquillos y de cristales rotos que de a momentos se mezclaban con pequeños charcos de sangre. En la parte superior del edificio encontraron un espacio de unos 3 metros de diámetro con ventanas y aberturas que daban directamente a la calle. Era una habitación con gruesos muros reforzados con metal y madera, por lo que le permitía a los sicarios abrir fuego desde una posición favorable, teniendo una visión casi total de la calle. Fue durante esa inspección que las fuerzas policiales dieron con una habitación de 5 metros por 7. Allí se encontraba una alfombra gris empapada de sangre proveniente de 6 cuerpos con los ojos vendados, amordazados y con un tiro de gracia en la cabeza. No estaban muertos hacía demasiado tiempo. Se hizo evidente que habían sido ejecutados pocos minutos antes de que el Ejército de México lograse ingresar a la vivienda. La sangre aún estaba tibia y las moscas todavía no habían hecho su trabajo sobre la carne sin vida. En la misma habitación del horror se encontraron elementos como vendas, cinta, telas y cuerda, objetos utilizados para maniatar a personas secuestradas por los sicarios del cártel. También se encontraron cuchillos, palos y guantes descartables. Creemos que no hace falta aclarar cuál podría ser la utilidad de esos elementos.
Más tarde se supo que la cúpula era utilizada también como guarida para ocultar a gente secuestrada, ya sean rivales criminales o civiles por los que se esperaba pedir una suculenta recompensa. Los implicados en el enfrentamiento fueron sentenciados a la insólita condena de 183 años en prisión, por lo que difícilmente podamos verlos en las calles causando estragos nuevamente. Durante años, la Casa de la Cúpula llegó a convertirse en un lugar que atraía la atención de tijuanenses y visitantes, luego de que las imágenes del enfrentamiento dieron la vuelta al mundo. Incluso los primeros años después de los hechos, el inmueble permaneció bajo resguardo policíaco, tiempo durante el cual fue foco de investigaciones y de todo tipo de especulaciones sobre las actividades que se llevaron a cabo dentro de sus paredes. Los vecinos casi se acostumbraron al movimiento y expectación que causó el lugar luego del enfrentamiento del jueves 17 de enero de 2008, el día en que Tijuana se transformó en un territorio en guerra. Mucho ha cambiado en los 15 años que pasaron desde la balacera. La escala de poderes del mundo criminal se modificó brutalmente, siendo hoy organizaciones como los Chapitos de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación los grupos más violentos y poderosos. Aún así, las calles todavía recuerdan el poder y la violencia de las que era capaz el Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix. A mediados de mayo de 2020, la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, México, se estremeció con el hallazgo macabro de 3 cuerpos sin vida en el interior de una camioneta. Pronto se confirmó que entre los fallecidos se encontraba uno de los personajes más siniestros del narcotráfico nacional, José Arechiga Gamboa, mejor conocido como el Chino Anthrax. Este sicario, que ostenta el título de mayor rango en el temido Cártel de Sinaloa, exhibía evidentes marcas de tortura, lo que revelaba una muerte sanguinaria. En este nuevo episodio nos adentraremos en la oscura vida de este asesino, un hombre que escaló vertiginosamente y se ganó la confianza de los líderes del narcotráfico, hasta convertirse en una pieza fundamental de su organización. Prepárate para presenciar una historia de venganza, en la cual el precio de la traición se paga con sangre. Bienvenidos una vez más a Militarmente. Antes de su trágico final, debemos remontarnos a los callejones más humildes de Culiacán, su ciudad natal, para conocer la historia de este siniestro personaje. Su nombre real fue José Rodrigo Arechiga Gamboa, pero es más recordado por su apodo, el Chino Anthrax. Este peligroso criminal lucharía hasta convertirse en el fundador y líder del brazo armado del temible Cártel de Sinaloa. Pero les contaremos sobre eso más adelante. La historia de Arechiga comienza en sus días de juventud, cuando era reconocido como un hábil peleador callejero y jefe de algunas pandillas en el barrio que vivía. Su entrada al mundo del narcotráfico no fue casual. En el poblado en el que residía, era vecino de la familia Zambada y terminó compartiendo ámbitos con los hijos de Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán, históricos capos del Cártel de Sinaloa. Esa sería la puerta de entrada a la criminalidad más absoluta. Hay escasos registros fotográficos de este delincuente, los cuales vamos a compartirte para que tengas en mente la imagen de este asesino. Para sus 19 años, el joven, que había fallado en ganarse la vida vendiendo tacos en las calles, ya había sucumbido a la delincuencia y se había sumado a las filas de uno de los grupos más importantes del narcotráfico mexicano, el Mayo Zambada, quien consideraba al cártel como un negocio familiar. Decidió que el primer trabajo de Arechiga fuera ser el chofer de su hijo, demostrándole extrema confianza. Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, había sido amigo de la infancia del Chino Anthrax y tenía una relación cercana. Una vez que comenzó a colaborar con los criminales, el ascenso del sicario fue meteórico. Su bajo perfil cambió en 2008, cuando estalló la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leiva. Con el pleno apoyo de la familia, se convirtió oficialmente en el guardaespaldas de Mayito Gordo y fue provisto de un arsenal espectacular.
Luego le concedieron el honor narco de resguardar la vida del primogénito y heredero natural del imperio criminal, Vicente Vicentillo Zambada. Este nuevo rol lo llevó a recibir un jeep blindado y la autorización para contratar a 20 personas que asegurasen la protección de su jefe. Este fue el primer paso para empezar a considerar la creación de una sanguinaria agrupación de defensa, los Anthrax. Esta división cruenta se convirtió en el brazo armado oficial del temido cártel de Sinaloa en el año 2008, lo que desató una ola de violencia sin precedentes. El origen de su nombre, tomado del letal virus del Anthrax, reflejaba el salvajismo y el misterio que rodeaban a este escuadrón de sicarios. Dirigidos por Arechiga Gamboa y secundado por figuras como el 20 y el Sargento Phoenix, este virulento grupo delictivo se convirtió en protagonista de una cruenta guerra entre cárteles. Esta célula criminal no solo era responsable de brindar seguridad al líder del cártel de Sinaloa y a sus hijos, sino que también comandó la lucha contra los Beltrán Leiva, marcando un capítulo sombrío en la historia del narcotráfico. En el año 2009, las autoridades capturaron a Vicentillo, por lo que la cercanía del chino Anthrax al núcleo del cártel creció, catapultándolo como el jefe de sicarios de la organización. En este punto, el ascenso de Arechiga fue extraordinario. En su empoderamiento repentino, el sicario encontró una herramienta clave para llevar adelante sus cometidos. Estamos hablando de la violencia extrema de este grupo, que se manifestaba en sus métodos brutales para eliminar a sus rivales. Desmembraciones, ahorcamientos y ejecuciones a sangre fría eran parte habitual del repertorio de los Anthrax. Esto los convirtió en una brigada delictiva que imponía terror y respeto con solo mencionar su nombre. Como te contamos, uno de los personajes más siniestros del conjunto era el Sargento Phoenix, también conocido como el Talibán. Su nombre real era René Velázquez Valenzuela y fue uno de los sicarios más destacados de los Anthrax por su locura y crueldad. Su apodo y apariencia, que evocaba a Osama Bin Laden, le otorgaban una presencia única. Ascendió rápidamente en la jerarquía del cártel, siendo valorado por el Mayo Zambada y el chino Anthrax. A pesar de ser detenido en 2008, su estancia en prisión fue breve. Su destino fue marcado por la violencia, las armas personalizadas y la precaución extrema en lugares públicos. Su vida llegó a su fin en un enfrentamiento fatal con militares en Culiacán. Un mausoleo en Sinaloa en su honor es evidencia de la leyenda. La influencia del sanguinario hombre persiste más allá de la muerte y todavía despierta temor en sus enemigos de forma fantasmagórica. Veamos imágenes del día que fue abatido. Otro de los miembros destacados de la agrupación fue Jesús Peña, apodado el 20, mano derecha del chino Anthrax junto al Sargento Phoenix. Se ganó la confianza de sus líderes gracias a su astucia estratégica y a sus ansias de violencia extrema. El 20 dejó una huella imborrable en la historia del narcotráfico, colaborando con los Anthrax para ayudar a convertirlos en el brazo armado más eficiente del AMPA. Su liderazgo en el grupo de sicarios lo catapultó como uno de los criminales más temidos de su tiempo, haciendo que conforme la lista de los delincuentes más buscados por las autoridades mexicanas. Madrugada de este jueves fue capturado en Culiacán, Sinaloa, Jesús Peña, alias el 20, señalado como el jefe de seguridad de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel del Pacífico que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán. Además de su cruento accionar, el impacto de estos sicarios y su grupo trascendió las fronteras de la criminalidad, ya que las redes sociales se convirtieron en una vidriera para mostrar su vida llena de lujos, fiestas exclusivas, viajes internacionales y vanidosas posesiones. En una conducta ostentosa que buscaba exhibir su poder,
Los miembros de los Anthrax portaban anillos de calavera con lujosos diamantes, símbolo de su supuesto liderazgo, muerte y poder del negocio narco. La figura mediática de El Chino Anthrax no pasó desapercibida para las autoridades estadounidenses, quienes pronto pusieron bajo la lupa al líder de esta célula. Su círculo lo condicionaba tanto como sus hábitos de alarde. Claudia Berenice Ochoa Félix, su pareja, también conocida como la emperatriz de los Anthrax, irrumpió en la escena delictiva como una figura enigmática y poderosa. Nacida en una familia con vínculos en el cártel de Sinaloa, su destino parecía estar atado al turbio mundo del crimen organizado. Pero fue su ingreso a los Anthrax, el sanguinario brazo armado del cártel, lo que la catapultó a la cima del poder y la notoriedad. Conocida por su belleza y ferocidad, la emperatriz no solo dirigía operaciones logísticas y estratégicas con maestría, sino que también desafiaba las expectativas de género en un submundo infame por su brutalidad. Al igual que su pareja, presumía de sus lujos y armas en las redes sociales, generando conflictos con algunos miembros del cártel. La vida de esta mujer llegó a su pavoroso final en el año 2019. Cuando fue encontrada muerta por una supuesta sobredosis en la habitación de un hotel. Sin embargo, los rumores sostienen que se trató de un asesinato, dado que días atrás Ochoa había intentado desligarse de los negocios que la involucraban con el mundo del narcotráfico. Escuchemos las declaraciones dadas a la prensa por esta princesa narco, quien colaboraba codo a codo con su pareja intentando forjar un reino de negocios espurios. Cabe destacar que la vida de lujos que supuestamente citan en su falsa información no es más que una ilusión óptica y sensacionalista. El intento desesperado de Ochoa por despegarse de las turbias actividades de su pareja había sido motivado por el presentimiento de un trágico desenlace que ni ella ni su amado Chino Anthrax iban a poder evitar. Como te contamos anteriormente, Vicente Zambada cayó en manos de la ley en México en el año 2009. El arresto fue orquestado por los Beltrán Leiva, quienes sobornaron a oficiales gubernamentales para lograr su detención. Este episodio marcó el inicio de un capítulo estratégico para el cártel de Sinaloa y su relación con el Chino Anthrax. Extraditado a Estados Unidos luego de su captura, Vicentillo llegó a un acuerdo ventajoso con la Fiscalía norteamericana, pero cometiendo un acto de traición. El hijo del Mayo reveló a las autoridades la ubicación de un actor clave en el mundo criminal, que no era otro que Arechiga Gamboa. Este delincuente narco era extremadamente descuidado y se creía impune, desde los anillos ostentosos hasta poseer vehículos importados y habitar mansiones de lujo. Todas las acciones de Arechiga lo hacían resaltar entre la multitud. El sicario se convirtió en un blanco sencillo para las autoridades, que lograron encontrarlo fácilmente debido a su perfil mediático. Aquí vemos uno de los tantos errores de ostentación del criminal. El momento capturado por las cámaras en el que el narco se saca una foto con la celebridad norteamericana Paris Hilton. Desde el momento en que su antiguo colaborador entregó su paradero, comenzó la cacería de las autoridades. Pero el sicario resultó ser extremadamente escurridizo. Recién en 2013, después de complejas peripecias de identificación, un grupo de oficiales logró dar con la ubicación del Chino Anthrax. El criminal intentó todo a su alcance para no ser reconocido, incluyendo cambios en su apariencia mediante cirugías estéticas y el uso de documentos pertenecientes a personas fallecidas. Arechiga Gamboa fue finalmente arrestado en un aeropuerto de Ámsterdam y su extradición a Estados Unidos marcó el ocaso de su carrera como criminal narco. Finalmente, su vida de excesos y ostentaciones hizo que fuera capturado y llevado ante la justicia internacional. Aunque en un principio negó todas y cada una de las acusaciones que pesaban sobre su figura, de pronto las declaraciones del delincuente cambiaron de la noche a la mañana. Arechiga se declaró culpable en el año 2015, en medio de su proceso judicial. Lo curioso del caso apareció al conocerse la condena que le fue dada. La pena era extremadamente leve para sus actos criminales, lo que revelaba un claro acuerdo con la fiscalía. Bajo este pacto,
El chino Antrax aceptó ceder $1 millón en bienes inmuebles y efectivo, además de colaborar en la identificación de las rutas de tráfico de drogas de la organización criminal a la que pertenecía. Su confesión y arreglo también incluyeron la posibilidad de cariarse con otros importantes miembros del cártel de Sinaloa que aún se encontraban prófugos. La lealtad de Arechiga Gamboa a sus antiguos empleadores se había roto. El rumor del trato entre el sicario y las autoridades se esparció como veneno en el torrente de la agrupación comandada por el Mayo y el Chapo, despertando una sed de venganza que no se detendría hasta que el chino Antrax dejara de respirar. Previo a que lograra salir de prisión en el año 2020, Arechiga Gamboa cumplía arresto domiciliario en San Diego, California, con restricciones severas. En su tobillo había un localizador de la policía, que le proveía un rango de 500 metros a la redonda para moverse. El criminal no podía sobrepasar dicho perímetro sin previo aviso a sus supervisores. De lo contrario, sería puesto tras las rejas otra vez. Sin embargo, este cautiverio estricto iba a durar poco tiempo. El 6 de mayo de 2020, en una mañana llena de misterio, los agentes encargados de monitorearlo recibieron la señal de que aparentemente había intentado escapar. Los investigadores llegaron al hogar del fugitivo solo para descubrir una intrigante escena. Veamos cómo fue hallado el lugar de los hechos. El chino Antrax, este personaje del que hablamos, fue plagiado junto con sus familiares cuando se encontraba en una casa de la colonia Guadalupe Victoria. Repito, en Culiacán, en Sinaloa, en donde se registró un fuerte enfrentamiento. Vamos precisamente a ver cómo fue que quedó esta vivienda donde estaba el chino Antrax. Estaba la casa baleada la noche. A tu madre la acabaron. La escena era tan violenta como enigmática. Cuando los oficiales a cargo registraron la casa, encontraron el celular de Arechiga abandonado en el lugar. Todo el resto de las posesiones del sicario habían desaparecido, evidencia que alimentaba las especulaciones sobre su fuga. El problema era que los rastros de la balacera confundían a los agentes. La única conjetura que tenían en ese momento las autoridades era que el temible sicario había escapado a Sinaloa, donde buscaría refugio junto a su hermana. Sin embargo, nada parecía explicar la casa ametrallada y vacía. Otra versión de los hechos, y que se ajusta bastante a lo sucedido, estaba relacionada a una trama de venganza. Se especuló con que el chino Antrax se habría lanzado en busca de revancha por haber sido entregado. Se piensa que su plan incluía un encuentro cara a cara con el Mayo Zambada, mientras el prófugo llevaba la tobillera de seguridad emitiendo una señal de GPS. La intención era desquitarse con la familia que lo había traicionado y dar el paradero de uno de los hombres más importantes y mejor ocultos del cártel de Sinaloa. Esta arriesgada teoría se apoyaba en que la relación entre Arechiga y el cártel de Sinaloa estaba irremediablemente fracturada, como iba a evidenciar el dramático desenlace que le aguardaba al sicario. Tal como comenzó este video, la noticia de 3 cuerpos sin vida hallados en una camioneta en Culiacán, la ciudad más poblada de Sinaloa, sacudió a México el 15 de mayo de 2020. 10 días después de su desaparición, la policía confirmó que uno de esos cuerpos pertenecía a José Arechiga Gamboa. Las autoridades declararon que el chino Antrax aparentemente había sido asesinado en un ajuste de cuentas por sus antiguos empleadores del cártel de Sinaloa. Según pudieron reconstruir las fuerzas de seguridad, un grupo armado narco irrumpió violentamente en la morada de Arechiga. En medio de un feroz tiroteo, el sicario fue secuestrado junto a su hermana y su cuñado, que se habían acercado a la propiedad para ayudarlo a emprender una fuga. Sometidos a torturas inimaginables, los 3 fueron víctimas de un despiadado homicidio. Sus cuerpos, hallados días después en un vehículo BMW, tenían un disparo en la cabeza cada uno. Este final impresionante parecía una burla del destino para el chino Antrax, quien había acabado con cientos de vidas de la misma manera. La información oficial asegura que el crimen fue ejecutado por profesionales habilidosos que lograron desactivar el dispositivo de localización de la víctima. La investigación del intrigante caso sugiere que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, apodados los Chapitos, fueron los autores intelectuales del brutal asesinato. Aparentemente, en el contexto de la guerra despiadada por el control del cártel de Sinaloa entre estos herederos y los descendientes del Mayo Zambada, fue el chino Antrax quien pagó el precio.
no solo por estar vinculado al segundo grupo, sino por haber señalado a las autoridades norteamericanas algunos datos sobre la familia Guzmán. A modo de venganza, los chapitos difundieron imágenes del cadáver de la víctima en un acto macabro que buscaba informar al mundo narco las consecuencias para quienes deciden traicionar a sus líderes. Una de las razones por las que el chino Anthrax era tan importante y se convirtió en una presa, tanto para las autoridades como para sus colegas y enemigos criminales, era que tenía sus propios negocios entre manos. Al igual que muchos peces gordos en el mundo de los cárteles, Arechiga Gamboa no se limitaba a subordinar sus ocupaciones a los deseos de sus superiores, sino que buscaba tener vuelo propio. En confianza reveló a Vicentillo un intrigante proyecto paralelo que manejaba. Se trataba de una logística de transporte para traficar drogas por cuenta propia, hasta la frontera con Estados Unidos y repatriar las ganancias. Su astucia residía en la complicidad con una empresa mexicana que cotizaba en la bolsa de valores, dedicada a la venta de pollo, con la que lavaba el dinero. Cuenta la leyenda que los productores de la afamada serie Breaking Bad se inspiraron en esta historia para crear la trama de los pollos hermanos. Bajo la fachada de un negocio legal, el chino Anthrax empleaba tráilers refrigerados, aparentemente destinados al transporte de pollos congelados para ocultar toneladas de droga. Esta dualidad no pasó desapercibida para el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Dado el afecto que había generado en los capos, estos hombres reconocieron que Arechiga Gamboa era un individuo extremadamente inteligente y elemento clave de su organización criminal. De no haber habido una relación personal con el chino Anthrax, probablemente habría sido considerado un traidor y asesinado en el instante. El sicario no fue consciente de la suerte que había tenido y siguió tensando la cuerda, cosa que se convertiría en una condena más adelante. Cuando la guerra entre el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva se intensificó, sus jefes le encargaron al líder de su legión de sicarios que acabara personalmente con ellos. En este punto de la historia se reveló la cara más brutal de Arechiga Gamboa. Este siniestro asesino había nacido para matar y parecía disfrutar de la violencia extrema al enfrentar a los enemigos del cártel y exhibir públicamente los homicidios perpetrados. En los casos más extremos incluso cometió brutalidades, como dejar los cuerpos sin vida colgados en puentes para enviar mensajes de brutalidad. Parece ser que al chino Anthrax le gustaba marcar el territorio de forma grotesca y lo lograba con creces. A esta violencia desmedida se sumaba su ingenio y astucia. Así se evidenció en el impactante asesinato del líder narco Francisco Rafael Arellano Félix, patrón del cártel que llevaba su apellido por nombre. Este criminal fue abatido frente a sus familiares, seres queridos e invitados, en una de las famosas fiestas que solía dar en su mansión de lujo. El detalle es que quien perpetró el atentado fue un individuo disfrazado de payaso. Este grotesco acto de violencia no solo quería terminar con la vida de Arellano Félix, sino generar una puesta en escena que causara pavor cada vez que se la recordara. El hombre detrás de la máscara resultó ser nada más y nada menos que el mismísimo Arechiga Gamboa. Veamos material casero del hecho. Si esta terrible ejecución ha llegado a los ojos del mundo, imagina los crímenes que el chino Anthrax ha llevado a cabo sin que nadie se entere. Sin embargo, a pesar de sus aventuras asesinas, que lo llevaron a liderar la cima del brazo armado de la agrupación del Chapo y del Mayo, nadie puede escapar al destino mortal de quien se transforma en un soplón. La muerte de Arechiga Gamboa, marcada por evidentes signos de tortura a modo de mensaje mafioso por su traición, se convirtió en una amenaza tácita para todos aquellos que quisieran meterse con la gente de Sinaloa. Las represalias de los miembros del cártel, a quienes alguna vez defendió con crueldad y sangre, terminó siendo fatal. Uno de los más leales y eficientes colaboradores del crimen organizado había sido asesinado por sus propias reglas.
El 2024 comenzó con pésimas noticias para el Cártel de Santa Rosa de Lima, una organización con más de una década de historia llevando a cabo actos delictivos en México. Es que en enero de ese año fue capturado uno de sus últimos referentes. Se trataba ni más ni menos que de El Monedas, hijo de José Antonio Yepes, principal líder del Frente Narco. Con su arresto, las autoridades mexicanas lograron poner tras las rejas a casi todos los familiares activos de Yepes. En esta entrega de Militarmente, te proponemos conocer el impresionante auge y la estrepitosa caída de este grupo que transformó Guanajuato en uno de los lugares más sangrientos de todo el país. El narcotráfico no es un negocio sencillo, y en el caso de este clan, sus integrantes pagaron un precio muy alto por sus crímenes. El hombre de remera celeste que acabas de escuchar es José Antonio Yepes, alias El Marro, una de las figuras más importantes del mundo criminal de México. Su carrera delictiva inició en 2010 cuando se integró a operaciones de transporte de drogas para diversas organizaciones en la región de Guanajuato. En simultáneo incurrió en el robo de vehículos y el secuestro de personas para lucrar con las jugosas recompensas solicitadas a las familias. Muchas de sus víctimas jamás regresaron con vida a sus hogares. Fue con esa brutalidad que forjó un nombre de peso en el crimen organizado, lo que le permitió ingresar al Cártel de Santa Rosa de Lima. Ese frente era entonces un prominente negocio de tráfico de cocaína y otras sustancias, bautizado en homenaje a la comunidad del mismo nombre situada en el municipio Villagrán. El gran momento del Marro llegó durante la era del huachicol, nombre con el que se conocía al robo de combustibles en México. Debido a golpes millonarios a camiones cisterna, para el año 2017 el criminal escaló hasta los cargos más altos de la organización. Desde esa posición ganó millones y se convirtió en uno de los hombres más buscados de todo el país. Los reportes policiales dan cuenta de que este capo evitó ser detenido por la policía en al menos 5 ocasiones. En 2 de ellas lo logró con una estrategia digna de una película de acción. Escapó por pasadizos secretos en su mansión minutos antes de la llegada de las fuerzas de la ley. Ahora que estamos familiarizados con su histórico líder, hablemos un poco sobre la amenaza que representa la organización de Guanajuato. El siguiente comunicado es para informar la posición del Cártel Santa Rosa de Lima ante lo acontecido en días pasados y ante el video difundido por el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se pronuncian como victoriosos ante algo que no ha pasado y no pasará. Guanajuato sigue siendo Cártel Santa Rosa de Lima. Lo que acabas de ver es una video amenaza enviada por un sicario del Cártel de Santa Rosa de Lima al frente criminal del Mencho Oseguera Cervantes. Equipados con chalecos antibala y rifles de asalto, estos soldados del mundo criminal se apoderaron de las calles de la región, imponiendo su ley por encima de todo lo demás. Más adelante veremos el tipo de estrategias que emplean para enfrentarse a las fuerzas policiales. Una de las cualidades más preocupantes de este frente narco es su poderoso arsenal, que incluye ametralladoras de producción estadounidense, pistolas 9 milímetros tipo Glock y sorpresivamente los rifles de asalto FX-05. Este último armamento es distinto al resto de las piezas citadas. No se trata de una plataforma adquirida en una armería cualquiera, sino que fue diseñada especialmente por el Ejército de México para equipar a sus soldados. En su desarrollo se tuvieron en cuenta las medidas y necesidades específicas de los hombres de la Fuerza Azteca.
El resultado es un modelo similar a los AR-15, pero con cualidades balísticas y tácticas de primer nivel que nada tiene que envidiarles a las carabinas empleadas por el ejército de Estados Unidos. Pese a los intentos de mantener esa plataforma como una herramienta exclusiva del mundo militar, frentes criminales han obtenido varias unidades, ya sea mediante el robo de camiones militares o la extorsión a elementos castrenses corruptos. La joya mexicana está también en manos de los sicarios. Con ese nivel de fuego es que los hombres de Santa Rosa de Lima conquistaron numerosas plazas, compitiendo con otras organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación e incluso el Cártel de Sinaloa. Esto transformó a México en un auténtico infierno. Por citar un ejemplo concreto, Guanajuato contabilizó 3.540 homicidios en 2019, más del 10% de los 34.608 sucedidos en todo el país. Entre enero y mayo de ese mismo año ya sumaba 1.903 casos. Esa violencia fue lo que llevó a las autoridades a profundizar sus esfuerzos para desarticular a dichos grupos. Era el principio del fin para la organización. En 2019, el Marro formó una alianza con un brazo armado del Cártel del Golfo, denominado Fuerzas Especiales Grupo Sombra, para poder defenderse no solo de la competencia, sino también para guerrear con las autoridades. Sus esfuerzos fueron inútiles. El gobierno mexicano tenía una carta maestra bajo la manga: el congelamiento de todas sus cuentas bancarias. Sin dinero, pronto la seguridad privada y los secuaces comenzaron a darle la espalda no solo a él, sino a otros referentes del Cártel Santa Rosa de Lima. Finalmente, en la madrugada del 2 de agosto del 2020, fue capturado en un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales, Guardia Nacional de México y la Fiscalía General. El epicentro de la misión fue Guanajuato, terruño donde el Marro supo ser amo y señor. Las imágenes que veremos a continuación corresponden a aquella jornada. El Marro fue escoltado por personal de la Marina que le tomó fotos. Algunas como evidencia, otras como recuerdo del sujeto que habían apresado aquella jornada. No todos los días se caza a un capo de semejante importancia. Luego, a bordo de un helicóptero, fue trasladado hacia un penal donde quedó a disposición de la justicia. Sus días como jefe parecían haberse acabado, pero aún le faltaba un giro bastante interesante a su historia. De acuerdo con informes oficiales realizados durante 2021 por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, se supo que el Marro siguió operando como líder del Cártel de Santa Rosa de Lima desde la cárcel. A través de un documento titulado Panorama Delictivo Regional Occidente, se informó que pese a encontrarse tras las rejas, se mantuvo al frente de la agrupación delictiva organizando atracos y el trasiego de varios cargamentos de cocaína. Esto fue posible gracias a la cooperación del resto de su familia, en particular del hermano de El Marro, Juan Rodolfo, alias El Rudy. Este sujeto se transformó en coordinador operativo y jefe de sicarios. En simultáneo, otra hermana del clan, identificada como Karen Lisbeth, se encargaba de las finanzas y del pago de coimas y otros montos ilegales tanto a policías como a asesinos del grupo. Lo que se dice un emprendimiento familiar. Desgraciadamente para ellos, ese castillo de naipes comenzó a desmoronarse. La primera detención significativa para el clan Yepes ocurrió el 8 de noviembre de 2022. No fue mediante un impresionante operativo ni requirió de meses de trabajo de inteligencia. Por el contrario, fue una acción bastante simple y fortuita. En aquella jornada, personal de la Marina detuvo un vehículo sospechoso que transitaba por el municipio de Tecate, Baja California. En la camioneta se movilizaban 4 personas, entre ellas el Rudy.
El hermano de El Marro fue interrogado durante algunos minutos y sus respuestas sonaban cada vez más falaces. No está claro si los uniformados tenían conocimiento que se trataba de un operador importante del cártel de Santa Rosa de Lima. Lo cierto es que el hallazgo de $60.000 y varias dosis de cocaína complicaron la situación legal del hombre. Con esa excusa, uno de los criminales más buscados fue detenido durante una simple pesquisa de rutina. Escuchemos al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunciando el arresto en conferencia de prensa. Se detuvo a 4 personas. Está el hermano del Marro, esta persona detenida, Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias el Rudy, el Rodo o el Rudo. Ya bajo custodia de las autoridades se descubrió quién era el Rudy y cuál era la importancia de su aprehensión con dólares no declarados. Si bien los cargos que pesaban sobre el hombre no son tan graves como los del resto de su familia, se le incautó todo el dinero, así como varias propiedades. Esta es una táctica que ha empleado el gobierno mexicano para asfixiar a los cárteles donde más les duele, en su economía. Sin dinero no pueden comprar protección ni seguridad, lo que los expone no solo a la justicia, sino a ser eliminados por rivales. Continuemos con el siguiente gran golpe a la familia de El Marro. La mañana del viernes 3 de noviembre de 2023 no fue una más para Guanajuato. Ese día estaba señalado en los almanaques de los elementos de la AIC, o Agencia de Investigación Criminal, como la jornada en que darían captura a Juan Esteban N., alias El Virolo, primo del infame Marro. Como familiar del principal capo del cártel Santa Rosa de Lima, Juan Esteban logró amasar una gran cantidad de poder en la región y se presumía que era responsable de un grupo sicarial muy peligroso. Era de máxima prioridad atrapar a este criminal para poner en jaque el funcionamiento de toda la organización. El operativo comenzó con los primeros rayos del sol en varios municipios de Guanajuato. Las detenciones tuvieron que realizarse de forma simultánea para evitar que las células se contacten entre sí a modo de advertencia. Basta con un llamado para poner alerta a todos los soldados al servicio de la familia Yepes. Ya repasamos parte de su arsenal, el cual incluye plataformas de uso militar que superan ampliamente las capacidades de los agentes de policía. Es por eso que las autoridades debieron tomar precauciones extremas para evitar una balacera. Jalar del gatillo debe ser el último recurso, nunca el primero. De acuerdo con portales informativos, los agentes de la Agencia de Investigación Criminal lograron dar con El Virolo en la comunidad Pozos, una de las zonas de influencia más importantes del cártel Santa Rosa de Lima. Una vez allí, los elementos fueron recibidos por los tiros efectuados desde dentro de una vivienda. Estos videos fueron grabados por vecinos de la zona durante el operativo para capturar al primo de El Marro. Sube el volumen para conocer cómo se escucha la violencia narco en las calles mexicanas. No manches. Me corrió gente, güey. Sí, güey. Si bien el enfrentamiento fue intenso y duró varios minutos, las autoridades lograron reducir la defensa de El Virolo con relativa facilidad. Lo cierto es que el grueso de los sicarios y hombres de seguridad se encontraban dispersos en sus actividades diarias. Era el momento ideal para golpear al jefe regional. Todo fue planeado minuciosamente para evitar errores que pudieran ocasionar la muerte de oficiales o civiles. Capturar a El Virolo fue sencillo, pero ahora restaba completar la segunda parte del plan: escapar con vida de Guanajuato. Aunque el operativo se desarrolló con precaución, integrantes del grupo criminal se percataron de la situación, por lo que persiguieron a los oficiales en la carretera Celaya-Juventino Rosas hasta la entrada de la comunidad de Roque. El enfrentamiento fue confirmado por la Fiscalía General del Estado mediante un comunicado.
Integrantes del grupo delictivo, en su afán de rescatar a su líder, agredieron con impactos de arma de fuego a nuestros agentes, quienes repelieron la agresión. Resultado de este hecho, 3 de los presuntos criminales perdieron la vida y 2 más resultaron heridos. Medios locales refirieron que un elemento de la AIC también recibió atención médica tras ser alcanzado por una bala. Sin embargo, se recuperó rápidamente en un hospital no revelado. Esto último para evitar cualquier tipo de represalia por parte del Frente Narco. Desgraciadamente, los operativos suelen ser así de violentos y peligrosos, poniendo en riesgo la vida tanto de los oficiales como de los civiles que habitan en las inmediaciones. Como te adelantamos en la introducción, uno de los episodios más recientes que relacionan a la familia Yepes con la justicia ocurrió a principios de este año. Nos referimos a la espectacular captura de Luis Antonio Yepes, alias El Monedas, hijo de El Marro. Eran las 2 de la tarde del 7 de enero de 2024. En aquella jornada, elementos de la Policía Estatal realizaban patrullajes de vigilancia en la comunidad de San Antonio de los Morales, ubicada en el municipio de Juventino Rosas. Esa zona tiene una reputación oscura, ya que es lugar de origen de El Marro. Las autoridades realizaban frecuentes inspecciones, ya que sospechaban que, más allá de estar preso, aún mantenía una gran influencia en las actividades criminales. Durante esos patrullajes, los uniformados fueron atacados a balazos por un misterioso comando armado que se encontraba a bordo de una camioneta. Todo ocurrió en pocos segundos. De buenas a primeras, el patrullero había sido regado con cartuchos de pistola. Afortunadamente, ningún ocupante estaba herido. Ese intercambio violento desató una persecución que culminó cuando los agresores detuvieron su marcha al verse rodeados por varios patrulleros que acudieron a brindar apoyo. No eran simples criminales, sino sicarios del cártel Santa Rosa de Lima que, pese a su juventud, tenían un largo prontuario judicial. En el vehículo había 3 ocupantes. Uno de ellos se identificó como El Monedas o El Sonic, heredero del clan criminal Yepes. A la par de su detención también se aseguraron municiones de diversos calibres, un arma de fuego y droga. De inmediato trasladaron a las 3 personas a un destacamento para continuar con las averiguaciones pertinentes. De esta manera lo reportaron todos los medios de comunicación del país. Autoridades del estado de Guanajuato confirmaron la detención de Luis Antonio Yepes, El Monedas. Él es hijo del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, que usted lo conoce bien como El Marro. La noticia se esparció como el fuego en un bosque. Una vez que los supuestos líderes del cártel de Santa Rosa de Lima estuvieron bajo custodia, se desató el caos en las calles de Guanajuato. Los sicarios de El Marro tomaron el municipio realizando atentados y narcobloqueos en zonas estratégicas. Se trata básicamente de obstruir las rutas y avenidas con automóviles en llamas, impidiendo el ingreso o egreso de patrulleros o vehículos militares. Es una manera de aislar el territorio y presionar a las autoridades para liberar a quien fue detenido. Los elementos de protección civil atendieron 7 incendios en total. Uno de los bomberos que intervino en estas labores, identificado como Felipe Jiménez Sánchez, perdió la vida tras ser atacado por sujetos armados en Celaya. Los sicarios no perdonaron ni siquiera a este humilde servidor público que solo estaba cumpliendo con su trabajo. Lo ejecutaron para evitar que las llamas fueran contenidas. Desafortunadamente, la visión de automóviles consumidos por el fuego y rutas cortadas por sicarios no es un escenario extraño para los mexicanos. Desde hace tiempo, esa es la principal herramienta de extorsión utilizada por los cárteles. Debido al caos, las autoridades estatales lanzaron un comunicado para informar el motivo de la destrucción que acontecía en Guanajuato. El grupo delincuencial generó actos de violencia al incendiar vehículos en diferentes tramos carreteros de la región. Sin embargo, la situación fue controlada de manera inmediata por las autoridades estatales al apagar los siniestros, liberar las vías de comunicación y retirar las unidades dañadas por el fuego. Más allá de las afirmaciones entusiastas, el panorama era realmente brutal.
Fuego y metal chamuscado decoraban las rutas. En simultáneo a estos hechos, las autoridades guanajuatenses confirmaron que además de El Monedas, fueron aprehendidas otras 2 personas identificadas como Giovanni N. y Cristian N., ambos de 18 años de edad. Si bien son prácticamente adolescentes, se sospecha que hace bastante tiempo forman parte de la organización criminal de El Marro. Como te adelantamos, durante la detención se les aseguró una camioneta Dodge, bolsas de marihuana y dosis de metanfetamina, así como armamento no especificado. Más allá del botín, lo importante es que un referente del cártel de Santa Rosa de Lima está tras las rejas. Actualmente el liderazgo de la organización ha cambiado, pasando a la hermana de El Marro, Karen Lisbeth. La captura del joven ha representado un golpe estratégico al corazón operativo y financiero del cártel, dejando a la mujer como figura central. Muchos expertos afirman que la caída de los hombres del clan no implica que hayan perdido sus plazas, ya que Karen tiene autoridad en las calles por su lealtad a El Marro. Sin embargo, son meras especulaciones. Con gran parte de la familia Yepes tras las rejas, solo el tiempo dirá cuál es el futuro de este grupo criminal que aterrorizó Guanajuato. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido, queremos invitarte a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Así podrás estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.